Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos una vez más, estar con ustedes nuevamente. Parashá Noaj, el arca de Noé, la famosísima, reputadísima, popularísima historia de Noé y el arca. Pero una historia que, a pesar de la repetición y de lo conocida y todo eso, es una historia siempre interesante, siempre nueva, con el potencial de traernos algo nuevo, novedoso. Pero más allá de eso, me parece una historia muy humana. Esta es una historia muy humana, que tiene que ver muchísimo con nosotros, humanos también, y que puede dejarnos mucho, la verdad. Puede ayudarnos en lo que, en lo que significó, en lo que significa y en lo que puede llegar a significar esta porción, sus principios, sus enseñanzas, sus lecciones para nosotros, para nuestro mundo. Para allá, Noah viene siendo algo así como descanso, la traducción literal de este nombre. Ahora veremos un poco más acerca de esto. La porción va desde Génesis 6:9 hasta 11:32. Una porción bastante nutrida. Estas primeras porciones de la Torah son bastante nutridas, bastante largas, varios capítulos y demás, para avanzar. Pero yo quiero que nos basemos hoy únicamente en el primer versículo, el versículo que da inicio a la porción. Pero antes de esto, le pido por favor que me acompañe a ver el contexto de cómo se desenvuelve esta historia y cómo inicia la porción de esta semana. En la ocasión anterior o en la parashá de la semana anterior, la parashá Bereshit, nos habíamos quedado con, bueno, el desarrollo de la humanidad, ¿no? Adán, Eva, Caín, Abel y un montón de cosas ahí interesantes, el inicio del mundo. Pero terminando la porción, en Génesis 6, versículo 5, la Torá dice así, vamos a leer del 5 hasta el 8, para tener un poco de contexto de cómo entramos en la historia y la vida de Noé. Dice Génesis 6:5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Un texto que hay que tomar con sumo cuidado. Muchas doctrinas y dogmas y demás surgen de estas traducciones de la Biblia, y no tiene tanto que ver tampoco con la traducción, sino con lo difícil del lenguaje en textos como este. Surgen dogmas, surgen conceptos, surgen formas de ver la vida, aspectos teológicos y demás, sobre los cuales hay que tener mucho cuidado, porque estamos claramente delante de un texto plagado de antropomorfismos, de formas de expresión muy humanas aplicadas a lo divino. Y debemos tener mucho cuidado. Lo que procura aquí contarnos la Escritura no es que Dios se arrepiente, que Él vive cambiando de opinión, que el mal que el hombre hace lo pone a Dios triste y afligido, que es lo que a simple vista podría uno concluir cuando se encuentra con expresiones como esta, ¿no? Había mucha maldad y Dios se arrepintió en el corazón. Dijo: no, 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 me arrepiento, pero ¿qué hice? Uy, ¿qué te pasó, Dios? Él hablando consigo mismo, ¿no? ¿Qué te pasó que hiciste esto? Y se puso triste, no, le dolió en el corazón. Y dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y no solo eso, se complica todavía más, porque hacia el hombre se arrepiente de hacerlo, en una lectura superficial, y luego, al arrepentirse de hacerlo, decide que lo va a acabar, pero luego parece ser que también de esto se arrepiente, porque dice: no voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Pero apareció un hombre que le cayó bien, Noé, y vuelve y se arrepienta entonces de haber pensado, haber considerado eliminarlo al hombre, y bueno, ya no lo hace. A juzgar por el hecho de que aquí todavía estamos, ¿no? Pero no, esto hay que entenderlo mucho. Son formas humanas que se usaron para hablar de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Permítame parafrasear lo que dice el texto y entenderlo desde un punto de vista
distinto. Luego usted concluirá si estoy diciendo locuras, pero lo que a todas luces es locura es que lo entendamos así tradicionalmente, como más que tradicionalmente, superficialmente. Lo que está pasando es que el mundo, la realidad, está llena de maldad. El egoísmo del hombre estaba en su punto más alto. El hombre solo miraba de continuo al mal, al deseo egoísta, solo miraba por sí, sin importarle por encima de quién tenía que pasar. Esto llenó la tierra y hacia donde se conducía la tierra era a la extinción, a la desaparición absoluta. El ser humano se iba a consumir a sí mismo, se iba a comer a sí mismo en sus egoísmos, en sus actos egoístas. Tanto mal había que ya el mundo estaba por desaparecer. Parece un tanto semejante a lo que está pasando hoy con nuestra generación, ¿no? Pero el mundo estaba tan mal, había tanto egoísmo que el mundo iba desbocado al precipicio, a la extinción absoluta. Esto se nombra con, Dios dice, o se dice en las escrituras como que Dios iba a acabar con todo. Es decir, el mundo se conducía al despeñadero. ¿Producto de qué? Del actuar del hombre. Y como el hombre fue hecho por la conciencia suprema, por la inteligencia primera, por lo divino, por Dios, entonces parecía que algo estaba saliendo mal con lo que Dios hizo. Y al haber destrucción, entonces la forma de interpretar eso en términos humanos es, bueno, Dios lo hizo, pero parece que no quedó tan bien y se iba a destruir. O sea, lo que significa es que Dios como que se arrepintió de esto. Puro antropomorfismo, ¿no? El mundo tiene lugar, la humanidad tiene lugar, esa humanidad equivoca el camino, va rumbo a su destrucción, producto de sus actos en ejercicio de su libre albedrío, pero sucede que hay un hombre que marca la diferencia y evita que el mundo se destruya. Ese hombre es Noé, uno que hizo la diferencia y no se comportó de acuerdo a todo este mal, no se comportó egoístamente como el resto de los hombres y por lo tanto el mundo tuvo oportunidad de salvación. Esto lo dice el versículo como, pero un hombre llamado Noé que halló gracia delante de Dios, de la fuerza otorgadora, de la fuerza que sostiene el mundo. Es decir, gracias a que no todo era egoísmo, no todo estaba perdido, el mundo se pudo sostener. Ahora juzgue usted si lo que estoy diciendo es descabellado, simplemente porque estoy intentando interpretar las escrituras diferente para no caer en semejantes interpretaciones infantiles, que el problema no es que interpretemos infantilmente, sino todo lo que le adjudicamos a Dios, ¿no? Cambio, mudanza, variación, sentimientos ambivalentes, humanos, todas cosas propias del hombre aplicadas a Dios. Por supuesto que de alguna manera había que decirlo, no estamos diciendo aquí que el texto esté equivocado, nada, sino cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos. Y a lo que cualquiera puede decir, pero es que ahí está escrito eso. Sí, pero también está escrito en la Biblia que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente, que no es hombre para arrepentirse. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ah, entonces hay una contradicción. No, es que aquí está hablando en un lenguaje antropomórfico para que entendamos la delicadeza de lo que está sucediendo. El mundo iba camino a la destrucción, todo lo que Dios hizo se iba a acabar por la maldad del hombre, pero apareció un hombre que no hizo tal mal, hizo la diferencia y el mundo se salvó. Eso está dicho en un modo en que los hombres lo entendamos y ese es el modo en que la escritura lo narra, los antropomorfismos, ¿no? Aplicarle a Dios sentimientos humanos, expresiones que muestran algo que pueda estar cercano de la emoción del hombre. Entonces, este contexto, además de la explicación ahí, no sé cómo llamarla, teológica o lo que quieran, pero este contexto es fundamental para entender delante de qué estamos. ¿Cuál es la importancia de este sujeto en la historia del gran hombre Noé? El sujeto de nuestra porción. Y todo su significado para nuestra realidad y para nuestro mundo. Porque es importante esto. Lo he dicho varias veces, lo quiero remarcar. Los sabios enseñan, cuando venimos a las escrituras, no venimos a leer la historia de Abraham, la historia de Noé, la historia de David, etcétera, etcétera, sino a ver el Noé que hay en mí, el David que hay en mí, el Abraham que hay en mí, el arca que hay en mí, mi parte, mi porción en todas estas historias, todo lo que esto puede implicar para mí.
y es lo que vamos a tratar de hacer. Pero antes de entender su implicación o implicancia en nosotros, tenemos que ver un poco de qué se trataba toda la vida de este sujeto, de este Noé. De acuerdo con el contexto de lo que ya leímos, Noé, este hombre delante de quien estamos hoy, no es otra cosa distinta que el propio Salvador del mundo. Noé fue el Salvador en su generación. Y no Salvador de cualquier cosa, Salvador del mundo entero, Salvador de la humanidad. Al menos de la conciencia más elevada del hombre, vamos a decirlo, del Homo sapiens sapiens. Porque podría haber otras expresiones de vida, nos faltarán ya aquí los antropólogos o sociólogos o etnólogos o cualquiera de estas ramas, diciendo que bueno, eso fue por allá en la época y que en otras partes, en América o en otros lugares, en otras latitudes, había otro tipo de expresiones. Pero está claro que las escrituras nos cuentan la historia de la humanidad basada en el arquetipo del hombre racional, del hombre inteligente, del hombre social, del hombre ético, del hombre moral, del hombre que se fija en el otro, que se percata de la existencia del otro, no del cavernícola, ¿no? Entonces, dejemos este pequeño comentario ahí, antropológico, para continuar. Lo cierto es que Noé se nos convierte aquí o tenemos delante al Salvador del mundo. Y yo quiero hablarles hoy de una interesante propuesta. ¿Salvamos el mundo? Es el título de este mensaje. ¿Salvamos el mundo? Así, en signo de interrogación. Porque el mundo lo necesita, pero alguien lo tiene que hacer. Y siempre que andamos buscando quién lo haga, es donde surge toda equivocación. Cuando uno nota el problema, dice el Pirkei Avot, debe entender que tiene una parte en su vida de la solución de ese problema. Si no, la vida no nos lo pondría por delante. Entonces mi propuesta, ¿salvamos el mundo? Pues vamos a aprender de este Salvador del mundo, de este primer Salvador, Noé, cómo hacerlo para que podamos también atraer hacia nuestras vidas esa salvación. ¿De qué estás hablando, Salvador del mundo? Aquí surgen miles de objeciones. ¿Quiénes somos? Ni que fuéramos tanta cosa. Vamos a ver que sí. En segundo, que muchas veces no es necesario salvar el mundo, sino salvar mi mundo. Con que salve mi mundo, estoy salvando el mundo, porque es mi pequeño mundo. El mundo es como lo vemos, el mundo es mi interpretación del mundo. Así que cuando hablo del mundo, está claro que estoy hablando de mi mundo, y salvar mi realidad, salvar mi mundo, es salvar el mundo en lo que concierne a mí. Si cada uno nos tomáramos esa tarea, si cada uno intentara salvar su mundo, fácil, atraeríamos la redención final. La manifestación de la salvación general, de la Yeshua, del mundo. Entonces, vamos a ver cómo podemos atraer esa salvación a nuestra realidad, a nuestro mundo. Aprendamos entonces de este Salvador, Noé. ¿Qué dice la Escritura acerca de Noé? Aquí sí ya entramos de plano al inicio de la porción, Génesis 6:9. Dice la Escritura acerca de este Noé. Estas son las generaciones de Noé, de Noaj, como es en hebreo, Noaj. Estas son las generaciones de Noaj. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Este es nuestro texto. ¿Quién fue este Noé? Bueno, aquí nos lo dice la Torá. La Torá se introduce diciendo las generaciones de Noé, las toldot de Noé son estas. Pero antes de decirnos cuáles fueron sus hijos, sus generaciones, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Como que pone en primer lugar esta generación, que era varón justo. Perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. De este texto, entre otros, es que los sabios extraen aquella gran premisa contenida en el Pirkei Avot, donde está escrito, el primer capítulo, iniciando el Pirkei Avot, la Mishnah segunda, que dice Shimón el Justo, que era uno de los últimos miembros de la Gran Asamblea, que él solía decir, sobre tres cosas se sostiene el mundo. Por la Torá, por el servicio divino y por los actos de benevolencia. Estos tres pilares sostienen el mundo. Torá, servicio divino y los actos de benevolencia. Cuando analizamos esto, la Torá, las instrucciones divinas,
¿quién es el que hace conciencia de esto y lo aterriza? El hombre. ¿Por qué? Y porque la Torá ahí como solo libro no está para la interpretación. ¿De qué? ¿De los animales? ¿De las plantas? Ellos tienen su propia Torá, su propia ley, las leyes de la naturaleza por las cuales se rigen, pero la Torá, la revelación divina, la materializa al hombre. El hombre le da lugar en su realidad, en el mundo. El servicio divino es llevado a cabo por el hombre. Los actos de benevolencia son el actuar, el accionar del hombre en base a este servicio divino. Bueno, el hombre que incorpora en su realidad la Torá y de este modo sirve a Dios y actúa bien, este es el hombre que sostiene al mundo. Este era Noé. Noé sostuvo el mundo, lo guardó de la desaparición. ¿Por qué? Porque él era un hombre justo, como dice la Torá, perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios. Claro que un mundo se sostiene sobre esto. Cuando un hombre hace confluir en sí estas cualidades, Torá, servicio divino, actos de benevolencia, que no es otra cosa que un hombre que busca apegarse a la sabiduría divina, la Torá, y a la fuente de esa sabiduría divina, su devoción, Dios, no es solo que es un hombre que no hará daño a su mundo, sino que evitará cualquier daño externo que pueda atentar contra el mundo de Dios. Un hombre que se apega a lo divino no anda haciendo mal. Por eso sostiene el mundo, porque no lo daña. Un hombre apegado a Dios, aun si no tuviera un libro con mandamientos, instrucciones y demás, un hombre que se apega a lo divino, busca de Bekut Hashem, surge de su relación, de su experiencia espiritual, surge que no le hace daño a la realidad. No arranca, no tala árboles, no arranca hojas por diversión, no mata gusanos por diversión, no asesina animales por diversión. Si en todo caso toma la vida de un animal, sería por alimentarse, lo cual es algo elevado, pero no por diversión. No daña por dañar, no pasa por encima de nadie, no le hace daño a su prójimo, no le hace daño al otro, al que ve, basado en la relación que dice tener con un Dios que no ve, pero que es la fuente de esos otros que ve. Entonces, este es un hombre que no hace daño a su mundo. Por el contrario, cualquier daño, cualquier perjuicio que ve que se le puede hacer a su mundo, lo evita, porque es que está hablando del mundo de Dios, de la creación divina. Defender las causas, defender la naturaleza, defender al otro, es cuidar de las cosas sagradas, es el servicio divino, servir a Dios. Esta es la justicia que alcanzó Noah. Esta es la justicia de Noé, respecto de lo cual nos amplía un poco Rashi. Rashi comenta este texto, recién leímos, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Él comenta una particularidad que nos dice, estas son las generaciones de Noé. Y uno debería entender que entonces decir, estas son dos puntos, Sem, Cam y Jafet, lo cual dice en el versículo siguiente. Pero mete un paréntesis antes. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Entonces, Rashi explica que esta expresión ahí, Noé, varón justo, y el hecho de que la Torá menciona a Noah, cuando lo menciona, se expresa elogiosamente de él antes de mencionar a su descendencia, como se declara, la mención del justo será para bendición. Explica Rashi que eso nos enseña que las generaciones, las toldot, que menciona aquí el texto, de Noé, era primero, y en consonancia con texto de la tradición, Bereshit Rabá 36, las generaciones de los justos son los buenos actos. O sea, lo que dice también el Pirkei Avot en la Mishnah que leímos anteriormente, que los actos de benevolencia. O sea, la generación es lo que el hombre, la descendencia del hombre son sus actos buenos. Y uno diría, bueno, esto porque lo quieren forzar así. Pero en realidad explica Rashi y sus comentaristas que la razón por la que los actos de una persona constituyen lo principal de sus generaciones, y qué interesante, generaciones, viene de generar, en español es muy interesante,
Generación viene de generar. Lo que primero genera el hombre en el mundo son sus actos y no tanto los hijos, ya que en la procreación de los hijos la participación de Dios es lo esencial. Un hombre puede estar con una mujer y no siempre sale embarazada. Se requiere la participación del hombre, la participación de la mujer y la providencia, la voluntad divina que permita que el embarazo se dé. Y puesto que hay un alto porcentaje de fuera del control del humano, adjudicado a lo divino, entonces no puede decirse que es lo que el hombre genera. Pero los actos del hombre, eso sí lo genera el hombre. Son responsabilidad exclusiva del hombre. Por lo tanto, la primera generación, la primera descendencia del hombre, es su actuar. Por eso es que normalmente uno cuando tiene un proyecto dice, este es mi hijo, este es mi pequeño hijo. O gente que habla, estoy embarazado de una idea, estoy embarazado de un proyecto, ¿no? Porque este es su proyecto que procura dar a luz, que está tratando de gestar hasta que lo lleve a su manifestación. Y es interesante, es bonito, ¿no? Esto. Y esto debería empezar a quedarnos claro, que la diferencia la hacemos si queremos salvar nuestro mundo, salvar nuestra situación, lo que estemos viviendo, y con ello salvar el mundo, debería quedarnos claro que esto debe partir de un hombre justo. ¿Qué es justo a la luz de lo que hemos estudiado y demás? Agreguemos aquí un pequeño concepto rapidito. Justo es cuando le damos a cada uno lo que es propio, ¿no? ¿Quién es el justo? El que le da a cada cual lo que merece. Eso sería ser justo. Entonces, si yo sé que esto no es mío, no me lo quedo. Si yo sé que esto es del otro, que se quede con el otro. Si es mío, tengo derecho a reclamarlo, a pelear por lo mío, en los mejores términos. Así, cada cosa la puedo dirigir a lo divino, porque lo divino es la fuente de todo. Entonces, si a cada uno le doy lo que es justo, todo es de Dios, nada es mío. ¿Se dan cuenta cómo esto desbarata nuestro egoísmo? Desbarata la esencia del ser egoísta. Entonces, esto es lo primero que debe tener claro un hombre. Una persona que quiere salvar su vida, que quiere salvar su mundo, debe dejar al margen el deseo egoísta. Debe procurar a cada uno lo de cada uno. Con esto se libera a sí mismo del egoísmo y entonces puede venir y convertirse en un salvador. Todo lo aboca hacia lo divino sin volverse un fanático. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Esto es claro, o por lo menos debería habernos quedado claro ya hasta aquí. Pero además de estas cosas, quiero que veamos algunos aspectos muy precisos en la vida de este hombre, de Noé, y que son muy requeridos por nosotros si es que queremos tomarnos en serio esta tarea, esta encomiable tarea de salvar al menos nuestro mundo, al menos nuestro mundo. Porque, vamos, de que necesita salvación, casi que lo doy por descontado. De que nuestro mundo necesita salvación, me parece que es obvio. No se desmorona el mundo, no se nos caen los referentes. En estos días hablábamos aquí en casa y me daba tristeza, decía yo, me da tristeza cuán mal está nuestro país. Hablaba solo de nuestro país. En las últimas elecciones presidenciales, hace unos años, me daban tristeza ver cuán bajo hemos caído políticamente, intelectualmente, los candidatos que había, la expresión intelectual, la preparación con la que veía, la elección estaba entre un vulgar y otro más. Las otras opciones antes eran de una pobreza intelectual, administrativa, política, sin hablar de lo moral, cada uno salpicado por aquí, salpicado por allá. Todos tenían investigaciones por corrupción y demás, o sea, terrible, ¿no? Terrible. Eso analizando nada más el tema político. Ahora analicemos la música, a ver si no está en decadencia. Analicemos la educación, a ver si no está en decadencia. Los que tenemos hijos y tenemos que revisar sus cuadernos, nos damos cuenta de cuán pobre está la educación hoy día. La academia como tal.
ni siquiera la educación en valores, la academia. Cuando yo tomo una revista, un periódico o por internet, me doy cuenta de revistas prestigiosas, de diarios prestigiosos, y me doy cuenta lo terriblemente mal escrito que están muchas de estas cosas. Cuando es por un lado y por el otro, en el deporte, corrupción, en la música, en todas las altas esferas, todo está permeado de tanto descenso. Entonces, sin irnos a esas esferas, nuestro propio mundo no necesita salvación. No necesitamos que nos salven a nosotros de tanta cosa. Somos un manojo de nervios ambulante. Vivimos ansiosos, estresados, apurados, descontrolados. No sabemos qué hacer, presa de las deudas, presa de la angustia, presa de la desesperación, confundidos espiritualmente, abrumados económica, laboralmente, en desastre emocional y relacionalmente, sin norte filosófica, ideológicamente, etc. Ahora, esto que estoy dibujando no es la historia del pobre ese que está llevado por ahí. Me temo que lamentablemente es la historia de un alto porcentaje de la humanidad hoy. Y me temo que muy probablemente es la historia de muchos que me están escuchando. ¿Cómo anda la niñez? ¿Cómo anda la adolescencia? ¿Cómo anda la juventud? Sin norte, por ahí perdidos. Y no me estoy yendo a las cosas así gruesas, ¿no? Que el vicio, que todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo estás en tu relación de pareja, con tus hijos, con tu familia? ¿No necesita tu propia vida salvación? Entonces, no es necesario irnos lejos para hablar de salvar el mundo cuando está claro que nuestro propio mundo requiere, clama a gritos, no es mi realidad, no, ya ni siquiera hablemos de nuestra, mía, la de mí, necesita salvación. Por eso mi invitación, ¿salvamos el mundo? Porque eso es, ¿salvamos mi mundo? ¿Quieres salvar tu mundo? Bueno, vamos a aprender de Noé para hacerlo. Lo primero ya lo vimos, ¿no? Las características del hombre justo y demás. Pero vamos a partir con cosas más precisas. ¿Qué es lo primero en este hombre? El nombre de este hombre. Y el concepto que lleva en su nombre. En su nombre, el nombre de Noé. Noah, descanso se traduce literalmente la palabra. Noah en hebreo viene de una raíz que transmite la idea de quietud, quieto, reposado, reposo, descanso, descansado, bien que se aquieta, que logra esa quietud. Y es lo primero que es fundamental en la vida de alguien que quiera salvar su realidad, de alguien que quiera salvar su mundo. ¿Quieres salvar, aunque sea tu situación, quieres salvar tu día? Estás en una situación estresante, agobiante aquí, me aterra esto que está pasando, me siento en peligro, se me alteran de una vez mi sistema de defensa, mi sistema inmune, todo está así predispuesto todo el tiempo porque, peligro, estoy en estado de alerta. Te das cuenta cuando sientes las manos tensionadas, las piernas, los esfínteres incluso. Lo invito a que haga la prueba. Yo a mis estudiantes en las clases semanales les he recomendado en varias ocasiones, haz la prueba de cuando en cuando, analízate a ti mismo y date cuenta cuán tensionado estás. Estás por ahí y te acuerdas de estas palabras, haz el ejercicio de analizarte. Cuando te das cuenta estás así, en estado de atención continuo, y es el estado en que vive más de uno. No en vano tantos problemas de presión en las personas hoy día, ¿no? Respira. Lo mal que tal vez la estás pasando te ha llevado a estar así, pero lo que no sabes es que permanecer así te puede llevar a que la termines pasando aún más mal, terriblemente más mal. Y perdóneme si estoy conjugando desastrosamente, solo intento poner énfasis. Lo primero que aprendemos de Noé, lo aprendemos de su nombre. Ahí en el nombre que tiene, de pronto aquí que a este le ponemos Pepito, a este Juanchito, a este Pancracio, y hago burla, pero de verdad conozco personas que sus hijos
una familia X por ahí le puso a un hijo Megateo por una antigua telenovela. Terrible, ¿no? Pero bueno, eso no nos quedemos ahí. Pero en las escrituras, en la Torá, el nombre nos dice mucho de la persona. ¿Quién era Noé? El quieto, el descansado, el reposado. Es lo primero que necesitamos para salvar la situación, para salvar mi día, para salvar mi vida, para salvar mi mundo y con ello salvar el mundo. Lograr esta quietud esencial. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Necesitas algo en tu vida? ¿Necesitas que te salven? Bueno, dice el Salmo, estate quieto, logra esta quietud, aprende de Noé, estate quieto y luego conoce que yo soy Dios. La quietud nos permite conocer mejor a Dios. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero de esto nos privamos, de ver esto nos privamos cuando andamos desesperados, ansiosos, estresados, convulsos, revueltos, efervescentes, en estado de tensión continuo. Aquíétate, sálvate. ¿Quieres ver a Dios? Logra esta quietud esencial. Segundo de Crónicas, lleva el mismo concepto ahí. Dice, no habrá para qué pelear ustedes en este caso. Párense, esténse quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. ¡Wow! ¡Qué texto! Segunda de Crónicas 20:17. Lo quiero leer de nuevo. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Eterno con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Eterno estará con vosotros. ¿Cómo tiene lugar todo esto? ¿Cómo podemos percatarnos de que Dios está con nosotros, de que vamos a ser salvados? Dice el texto, párate, haz un alto en todo lo que estás viviendo, cálmate, detén esa alocada carrera de la cual te has convencido que tienes que participar, has comprado externamente que tienes que vivir en apuros, en carreras, en constante desesperación. Bueno, date cuenta que no es así. Tú párate, cálmate, date cuenta que no hay ninguna pelea que tengas que pelear, estate quieto y ve la salvación del Señor contigo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Podemos decir casi que si una persona logra alcanzar este estado de quietud, de imperturbabilidad, asegura que Dios esté con él. Asegura que Dios esté con él. Es decir que una persona logró aquietarse con todo lo que esto implica en nuestro mundo, loco, desbocado. Decir que una persona logró aquietarse es decir que logra ver a Dios. Es impresionante lo que pasa con una persona que logra ese estado de quietud esencial. Porque es una persona que se convierte en Mishkan, morada. Para el morador, Shejinah, la presencia divina. Se convierte en el lugar de reposo, Noaj, de lo divino. Lo divino, la divina presencia, la Shejinah, moraba, porque esa es la esencia de la Shejinah, lo que mora, la presencia que reside. Se suponía que había que hacerle tabernáculo, morada. De ahí lo que dice una porción que vamos a ver mucho más adelante en el estudio de la Torá, dice, harán un tabernáculo y yo estaré con ustedes. No es harán un tabernáculo y yo estaré en el tabernáculo, sino harán un tabernáculo y yo estaré en ustedes. Ya, porque el ejercicio de hacer el tabernáculo no tenía otro propósito distinto que hacerse tabernáculo. El tabernáculo debería ser la persona. El lugar de reposo, el lugar de asentamiento de lo divino. ¿Quién era un lugar de reposo? ¿Quién era un reposado? Noaj. O sea que cuando te reposas,
cuando descubres en ti, cuando desarrollas ese estado de quietud consciente, cuando logras estarte quieto, espiritual, emocional, intelectualmente hablando, te conviertes en ese Mishkan para que la Shejinah more en ti. Por eso les decía, decir que una persona logra un estado de quietud álmico es decir que es una persona que asegura la presencia divina. Estarse quieto, algo tan difícil de lograr en un mundo tan arrebatado como el nuestro. Lograr estarse quieto en medio de tanto arrebato es empezar a salvar nuestro mundo. Porque muchas veces salvar la situación es salvar el mundo, mi mundo. Salvar la situación. Estoy arrebatado, me puse en estado de tensión, qué sé yo, el auto empezó a sonar extraño y ya me tensioné. Lograr ese estado de quietud ahí es... Calma, calma, salva esa situación. Quédate quieto. Y por supuesto que no tiene que ver con la absoluta inactividad. No estoy hablando de esa quietud. No tiene que ver con paralizarme y quedar ahí en estado de shock. No. Ahora bien, cuando lo que tengo para aportar no va a ayudar en absoluto, pues definitivamente es mejor la rotunda inactividad y no hacer absolutamente nada. Porque muchas veces la situación puede estar de una manera u otra. La situación es desesperante, ¿no? Pero nuestro arrebato, nuestro estado de tensión que nos lleva a procurar solucionar aquí, allá, allá, lo único que hace es que empeoremos las cosas. Quien tenga motocicleta, automóvil o alguna de estas cosas habrá comprendido de pronto un poco esto. Cuando recién estamos empezando con algún aparato o algún automotor de estos, nos gana la novatada, ¿no? Y sentimos un ruido extraño, o algún testigo se prende, o algo empieza a funcionar mal, lo que sea. Y de una vez que hacemos, intentar solucionar, nos damos cuenta que somos inoperantes, que no sabemos, y corremos donde el mecánico. Notan nuestra, pues, perdón que estoy hablando como prejuiciado, pero la realidad es que pasa mucho, que en el arrebato corremos al primero que se nos atraviese, y muchas veces damos con mecánicos que trabajan únicamente por ver cuánto pueden ganar y no solucionar la vida a la persona. Y muchas veces vamos con un pequeño testigo por un fusible que se dañó, algún corto eléctrico o algo así, y nos terminan hasta reparando el motor y gastando de más. Pero cuando nos damos la oportunidad de respirar, de quedarnos quietos, bueno, analicemos, partamos por una cosa. Oh, se prendió el testigo, o esto no suena como me gustaría. ¿Me está deteniendo el auto? ¿Se me está recalentando? ¿Hay algo que pueda perjudicar que se funda el motor o algo así? No, no, no. Ah, bueno, puedo andar ahí. De pronto el aire acondicionado está molestando, de pronto es el parlante que se aflojó alguna pieza y hace que suene, qué sé yo. Yo me calmo, luego en medio de la calma pienso, bueno, mejor aquí, mejor allá, me doy el tiempo de buscar un buen mecánico, de buscar referencias, nos terminan solucionando el problema, pagando lo que es justo, solucionando el embrollo y no agrandé el problema. Entonces, por eso les digo, no se trata de inactividad, aunque muchas veces cuando en medio de nuestro arrebato, nuestro hacer alocado nos lleva a perjudicar las cosas, pues entonces es definitivamente mejor no hacer absolutamente nada. Sin embargo, a lo que me estoy refiriendo es a la quietud esencial del espíritu, es a la capacidad de no apresurarnos, de darnos el espacio para procesar cada cosa en un plano más allá de lo reaccionario. ¿Qué dije que pasa cuando logramos esa quietud esencial? Que damos espacio a lo divino. Nos volvemos morada, Noah, para la divina presencia, la Shejinah, que busca asentarse, reposar sobre el Mishkan, el tabernáculo que deberíamos ser cada uno. Y hacia allá nos conduce la quietud, este estado de quietud esencial, espiritual. Entonces, cuando yo, en medio de la situación que estoy viviendo, sea una situación inmediata, o la vida que estoy desarrollando, mi estado actual de los últimos meses, años o lo que sea, cuando ahí logro calmarme, darle espacio a la quietud, respirar, doy espacio a lo divino. Entonces me puedo dar el tiempo, el espacio, la oportunidad vital de pensar
no desde mi humana reacción efervescente, agitada y ansiosa, sino desde mi conexión con lo divino. Decido desde mi posición elevada, desde mi conciencia divina. Me relaciono, hablo, digo, recibo, me expreso, me doy y permito que se me den desde mi área divina, no desde mi arrebato animal, básico, momentáneo, desde el cual la mayoría de las veces actuamos y la totalidad de ellas nos lleva a empeorar las situaciones y a echarlo a perder todo. ¿Cuántos están excitados emocionalmente y negativamente? Predispuestos a lo negativo, ansiosos, un negocio salió mal y de repente alguien se le atravesó mal en el semáforo, en la esquina, y la primera reacción es insultar y descargarse emocionalmente por los problemas que trae ahí. Y muchas veces de ahí sale un accidente, a veces la muerte. ¿Cuántos están estresados? Problemas, discusiones en el hogar, problemas económicos, salen a la calle, ven a una persona del sexo opuesto, atractivo, lo que sea, y deja ir sus ojos y de repente se da la oportunidad de ir y entrar en relación con esa persona de la peor manera posible, reaccionaria, instintiva, animal, arrebatada, y de ahí surgen enfermedades o la destrucción de su familia o la destrucción de esa otra persona y de él mismo. ¿Por qué? Porque está decidiendo desde su ser más elemental, básico, primitivo. Pero cuando salgo a enfrentar mi vida, a encarar mi vida con esa quietud esencial, con calma, con pausa espiritual, con respiración álmica, desde ahí pienso, desde ahí decido, desde ahí me relaciono, desde ahí hago negocios, desde ahí voy, desde ahí vengo, desde ahí vivo. Estoy atrayendo salvación a mi vida. Por eso, estate quieto, dale espacio a lo divino, salvemos la situación y salvemos a nuestro mundo. De ahí parte todo. Si lo aprendemos a hacer en pequeñas cosas, soy desesperado, agitado aquí, calma, respira. Empezamos a ejercitarnos en salvar situaciones y poco a poco vamos salvando el día, salvando la semana, salvando el mes, salvando el año, salvando la vida, salvando el mundo. Salvando el mundo por un acto pequeño de desarrollar en nosotros esta quietud esencial propia de Noé. Cuando tienes hijos, lo aprendes a la fuerza. Una gran lección, les dije ahorita, eran los aparatos, los carros, las motos, los automotores. Pero los hijos nos lo enseñan mucho. Mantener la calma puede ser vitalmente decisivo cuando tenemos hijos. Yo recuerdo que yo particularmente fui una persona arrebatada. Yo corría de chico, siempre era casi que mi historia era muy parecida a la de Forrest. De hecho, a mí me parece que este tipo de películas están hechas con este propósito. Hay mucha inteligencia detrás de eso, de ilustrar lo que es la vida de una persona cuando a todo lo que se dedica es a andar corriendo desbocado por lograr aquí y allá. Pero yo era como Forrest, yo era muy correlón, jugaba fútbol y era un carro loco, corría para allá y para acá con el balón, desprolijo, desordenado y todo, hasta que fui aprendiendo, ¿no? A hacer la pausa. En el fútbol la pausa marca la diferencia, ¿no? En el trabajo, en el estudio, a mí llegaba algún examen y era a terminar rápido. ¿Por qué? Había tiempo suficiente. No sabía, solo sabía que tenía que terminar rápido, no fuera que no me alcanzara el tiempo. Normalmente terminaba en la mitad del tiempo que había que hacer la evaluación. Luego me di cuenta que muchas veces por el afán no ponía ni el nombre en la hoja. Y cuando iban a calificar, ¿y esto de quién es? No, pues todo está muy bien, pero no sabía de quién es esta evaluación. Y los profesores me llamaban la atención, ya me conocían, sabía que era buen estudiante y bueno, me daban la nota, pero un día un profesor me dijo, bueno, por no poner el nombre te voy a bajar puntos. ¿Por qué? Porque tienes que calmarte, deja el afán, no estás compitiendo con nadie. Pero era así. Y así sucesivamente. Y mi instinto era correr. Si yo me daba un golpe, alguna vez trabajando, recuerdo, un trabajo que trabajaba con mi padre,
y no tenía un descuido, no tenía el casco de seguridad y era un trabajo de maquinaria pesada. Y recuerdo que un tubo de no sé, tal vez unos 2 pulgadas de diámetro, con un grosor considerable y con fuerza, me golpeó la cabeza. Caía ya sentado. El primer instinto, claro, esto fue más reaccionario, ¿no? Pero eso de alguna manera habla un poco de lo que yo era. Caigo sentado y salgo corriendo. Sí, salí corriendo. Papá se queda viéndome. Claro, él se asustó. Salí corriendo de una vuelta y llegué al nuevo sitio. Ya me calmé. Pero lo que le quiero decir es que siempre fui así, arrebatado. Y recuerdo que cuando nacieron mis hijos, y de repente mi hija mayor se caía, se reventaba la boca, se machacaba algún dedito con una puerta, lo que fuere. Mi instinto era, pasaba eso y yo salía corriendo. Salía corriendo para acá, para allá, desesperado, y volvía después de unos segundos. Y un día me percaté de esto ya con mi segundo hijo. Estábamos en una reunión, él fue al baño, fue a cerrar la puerta, metió el dedito y se lo machacó. Entonces él pega el grito. Yo como que intuyo que era el dedo, corro a ver y le veo el dedo, estaba recién machacado, se le veían las hendiduras que le dejaba la puerta y yo lo vi deforme. Mi desesperación agrandó el problema. ¿Qué hice? Salí corriendo, di 2 vueltas, volví ahí al lugar, esos pocos segundos, pero ahí yo me percaté de que yo no estaba bien. Tal vez era algo instintivo, arrebatado, lo que sea, pero yo ese día me percaté, oye, qué mal. ¿Cómo podemos echar a perder una situación que de por sí ya es mala? ¿Cómo podemos llegar a incrementarla, a agravarla por nuestra desesperación? Por no entender lo importante que es este estado genuino de quietud. Cuando nos calmamos, bueno, revisemos, no es grave, vamos al hospital. Con calma porque si corro como un loco en moto, en carro, en lo que tenga, a pie y salgo corriendo con el niño, me puede pasar lo de la nodriza del hijo de Jonatán. Salió corriendo con el niño, Mefiboset, ¿no? Salió corriendo con el niño, se cayó, ante el peligro inminente se cayó, el niño quedó lisiado de por vida. Así nos puede pasar, salimos apresurados a solucionar un problema en auto, en moto y vamos y nos accidentamos y agrandamos el problema. Entonces tenemos que aprender este estado de quietud. Es indispensable. Pero otro recurso que aprendemos de este señor Noé, vaya que señor Noé, es su increíble capacidad de hacer lo necesario. No solo un tipo quieto, en un estado de quietud espiritual, porque en lo demás era absolutamente activo. Pero ¿saben en qué era activo? Su actividad la basaba en hacer lo necesario. Ya le digo por qué lo marco de esta manera. ¿Sabe cuál es uno de los principales obstáculos para que salvemos la situación, el mundo que nos rodea, nuestro mundo? El que pensamos que se trata de las grandes cosas. No estamos hablando de salvar el mundo, tengo que hacer muchas cosas. Salvar mi situación, tengo que generar un montón de dinero, tengo que generar un montón de situaciones. Para salvar mi mundo y el desastre que estoy viviendo, tengo que hacer mucho. Y muchas veces el pensar que tenemos que hacer las mega buenas obras, las grandes causas de transformación y reforma, nos privan de salvar el mundo. Nada de esto tendría por qué ser un obstáculo, ¿no? Pensar en hacer grandes obras, grandes causas de transformación, grandes reformas, grandes campañas de ayuda. No tendría por qué ser un problema. Si no fuera porque estas mismas nos detienen de hacer las pequeñas cosas necesarias. Esas grandes causas nos detienen. No, yo no hago, tienes la oportunidad de ir a ganarte 10 pesos. No, hombre, si yo lo que necesito son millones, ¿qué me voy a detener a eso? Por estar pensando en las grandes cosas que tienes que hacer, te privas de hacer las pequeñas, que son absolutamente necesarias. Porque al millón se llega por el 1. Necesito empezar en 1, en 2, en 3, en 5, en 10 para poder llegar al millón. Tan simple como eso. Pregunto, ¿cuál fue la propuesta para salvar el mundo que le hicieron a Noé? ¿Qué fue lo que le propusieron a Noé para salvar al mundo? Exacto, haz un arca. Hacer un arca, pegar tablas, preparar brea, escoger madera, aserrar, juntar provisiones, etcétera, etcétera.
¡Wow! Oye, el tipo no se puso a predicar. Oh, tienes que salvar el mundo, Noé. Ah, no, me voy a hacer una campaña de predicación por todo el mundo, a anunciarle al mundo el juicio inminente que está por venir, a restregarles en la cara sus malas obras y por qué están a punto de desaparecer. No, nada de eso. Nada de eso, él no se fue a predicar. Más allá de lo que se dice por ahí, que cada tabla que pegaba o cada serruchazo que le daba a la madera en su día a día, en la locura de hacer un arca en medio de un mundo en el que ni siquiera llovía, que esto ya era una forma de predicar. Bueno, suena como interesante, ¿no? Vamos a conceder que se puede entender así, ¿no? De que hacer un arca en un mundo en que ni siquiera llovía era una forma de predicar a través de la locura. Pero es porque queremos verlo así, porque está claro que lo inmediato que tenía que hacer este tipo, lo inmediato que tenía que hacer no se vio eclipsado por ninguna otra cosa. Sí, tal vez mientras él hacía el arca estaba predicando, era un modo de decirle al mundo algo va a pasar. Está bien, si lo queremos entender, sí está bien. Pero lo inmediato, es decir, el propio trabajo del arca, pegar las tablas, aserrar la madera, serruchar, apuntillar, etcétera. Bueno, eso nunca se vio eclipsado por alguna otra cosa. El tipo se preparó en carpintería, quizá en algo de administración, en zootecnia, porque iba a administrar todos los animales del mundo, o la representación de todos, ¿no? Obviamente no todos en sentido literal, sino lo que representara, una pareja de cada uno. Es más, podemos decir que del mundo es su mundo, porque alguna vez algún objetor decía, ah, qué chiste lo del arca, ¿no? Pensar que un pingüino fue desde el polo hasta Medio Oriente caminando, o bueno, digamos que nadando mientras pudo en agua y después por pleno desierto hasta llegar a donde estaba Noé. El que quiere buscarle la quinta pata al gato se la busca, ¿no? Pero probablemente se refería a los animales de su época, o perdón, a los de su época no, sino a los animales de su región. Es decir, salvar el mundo que le rodeaba a él. Es otra forma de entender. No quiero entrar en cuestiones de debates y de apología o apologética más bien, porque no es mi intención, no me interesa. Lo cierto es que Noé salva su mundo haciendo lo necesario. Y lo necesario es hacer un arca, prepararse en temas de animales, de administración de recursos para que alcance, ¿no? Algo de vegetación para los herbívoros, cómo alimentamos a los carnívoros, bueno, unos cuantos asuntos de los cuales ocuparse. Pero no se fue a mega obras, a cómo reformamos este mundo. Hizo lo necesario. Qué triste y lamentable que la suma y forzada espiritualización de las cosas nos prive muchas veces de hacer lo realmente necesario. Muchas veces tenemos la oportunidad de salvar el mundo, de salvar el momento, de salvar una situación, pero por espirituales, claro que las comillas son una ironía, son por una ironía, porque nos las damos de espirituales y dejamos de hacer lo que corresponde. Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Híjole, qué bárbaro. Muchas veces tienes la oportunidad de salvar la situación, de salvar al otro, de salvar tu mundo, con un pedazo de pan, con una moneda, con tender una mano, con ayudar a empujar un vehículo de alguien que está varado en la vía. Compararte a decir, ¿necesita algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Con no responder un insulto. Muchas veces tenemos la oportunidad de salvar el mundo con esas pequeñas cosas. Ah, no, pero somos los espirituales, ¿no? Oh, hay que ayudar con grandes causas. Hay que ir, interceder, orar, rezar en un lugar, salir a hacer campañas, repartir papelitos, convencerlos de que necesitan hacer y esto. Jacobo, Santiago, texto neotestamentario, apostólico. A mí me parece que cita este texto de Proverbios, porque hay unas palabras que son casi calcadas, pero agrega unas cuantas que son muy interesantes. Dice Santiago en 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¡Wow! ¡Qué fuerte Santiago!
Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¡Qué barbaridad! Sin palabras, ¿eh? Pero como aquí no vinimos a decir sin palabras y quedarnos callados, sino a comentar un poco, permítame decirle unas cuantas cosas. Oye, ¿de qué sirve eso de que vienen a ti? Oh, te veo que estás mal. ¿Sabes por qué estás así? Veo pecado en tu vida. Si tú abandonas, no, hombre, el tipo tiene hambre, dale un pan, dice Santiago, no yo. Menos mal que lo dice Santiago. Y ahorita vamos a ir una más gruesa. Porque lamentablemente muchas veces tenemos delante de nosotros la oportunidad de salvar el mundo, de salvar la vida de un hombre. Y como dicen también los sabios, quien salva una vida, salva al mundo. Y nos negamos a hacerlo por nuestras campañas espirituales, que espirituales no tienen nada. Por nuestras patrañas religiosas. Ve, el Señor esté contigo. El Señor te bendiga, hermano, y te dé todo lo necesario. No, dale tú lo necesario. Si tienes para hacerlo, dice Proverbios, dice Santiago, hazlo. Santiago dice algo todavía más fuerte. Santiago dice, ¿puede la fe salvar? Qué bueno que no lo digo yo. Porque si hubiera dicho yo ya me estarían diciendo, ¿cómo no? Pero si dice que tal y tal, está escrito. Tranquilos, lo dice Santiago, en la misma Biblia. En la misma Biblia que ustedes leen. ¿Puede la fe sola salvar? La pregunta de Santiago. Retórica, él ya está diciendo que no. Que no es la fe la que salva, sino lo que hagas con tu fe. La fe que es traducible, no la fe conceptual, no la fe mental. La fe viva, la emuná verdadera. La fe sola no salva. Es la emuná, la certeza que tienes de lo divino. Y como estás tan seguro, como tienes tanta certeza de lo divino, eres lo divino manifestado en su mundo, en tu mundo. No es la fe, es lo que hagas con tu fe. Salva al mundo, sálvate a ti mismo. Así vas a salvar tu realidad cuando haces. No podemos, bajo ninguna circunstancia, menospreciar el inmenso valor que tiene el hacer lo necesario, lo inmediato, lo que nos viene a la mano hacer. Y esto aquí es fundamental para cada uno. Regalémonos un par de minutitos para pensar en ello. ¿Qué tienes por delante hacer? Muchas veces te presenta alguien triste y lo único que tienes que hacer no es ir a decirle por qué está triste, cómo tiene que cambiar su vida, qué tiene que empezar a hacer. Escúchalo. Sé un hombro para que llore. Ya, salvaste su mundo y el tuyo. Salvaste el mundo. Te salvaste a ti mismo de la deshumanización. A veces tienes por delante a un niño que tiene hambre. Solo dale un pan. No es que uno les da dinero y por allá es para vicio. Bueno, pues cómprale el pan y dáselo. ¿Qué te ponen por delante? Alguien que se quiere morir. Escúchalo. No tienes que ser el hombre más preparado del mundo en psicología, en terapia, en autoanálisis o en psicoanálisis en este caso, o en, qué sé yo, psiquiatría. No, solo escucha a esa persona. No quiere hablar ni nada. Acompáñalo. A veces solo acompañando a una persona la salvamos de morirse. No menosprecies el valor de las pequeñas cosas. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué tienes por delante? Lo que te viene a la mano es eso, lo que tienes ahí, próximo a tu accionar, con las manos hacemos. Lo que tienes próximo, lo que está en tus manos que hagas, hazlo. No tienes que desviar, no, pero yo no soy capaz. Hazlo según tus fuerzas. Nadie te está pidiendo que hagas más allá de lo que puedes. Hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¡Ay! Este texto me hace pensar mucho y concluyo. Gracias al cielo que no fuimos Noé. Afortunadamente no fue uno de nosotros, Noé, porque hubiéramos terminado en la forma fácil en que terminamos. Bueno, se va a acabar el mundo, Dios, y bueno, vendrá un mundo mejor, nos vamos para el cielo, esperamos el mundo por venir. No. Noé entendía la sabiduría que entendió después Salomón cuando dijo, lo que te viene a la mano, hazlo según tus fuerzas.
Porque en el Seol, la muerte, en el sepulcro, lo que viene después, bueno, ahí no hay trabajo, ni obra, ni ciencia, ni sabiduría. La sabiduría, la ciencia, la obra, el trabajo, lo que puedes hacer con la emuná, hazlo según tus fuerzas, según lo que se te pone por delante. La garantía de alguien que de veras espera un mundo por venir glorioso está marcado por cuánto valora su mundo, el de ahora, el que Dios le dio para cuidar, embellecer y vivir. Esa es la garantía. Noé cuidó su mundo, intentó salvar su mundo. ¿Quién me va a convencer una persona de que quiere un mundo por venir si no valora este que Dios le dio para que viva? ¿Va a valorar otro? Va a valorar otro. Salva este mundo y te salvarás para la eternidad. Desprecia tu experiencia de vida aquí y me dirás mucho acerca de cuánto valoras una vida por venir o algún tipo de estas cosas. No podemos menospreciar el valor que tiene el hacer lo necesario, las pequeñas cosas, las pequeñas cosas. Enfócate en esto, haz esto, salvarás tu vida, salvarás tu realidad, salvarás aunque sea una situación en tu vida y salvarás al mundo. La pregunta es, ¿salvamos al mundo? Querido, gracias por tu Torah, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa, de verdad, de luz, de salvación. Gracias porque a través de esta palabra nos salvas, Señor. Sí, nos salvas. Tú nos salvas con tu Torah, porque si nos apegamos a ella, a tus instrucciones de vida, si nos apegamos a ti, iremos siendo mejores personas a encarar la vida y siendo personas apegadas a ti y viviendo desde el debekut, desde el apego a ti, Señor, viviremos diferente y atraeremos tu salvación, porque a donde quiera que vayamos, no irá alguien distinto que tú en nosotros. Y contigo presente en nuestras realidades serán salvadas, nuestras realidades serán distintas. No importa si el problema es económico, de salud, de relaciones, político, de seguridad o de lo que fuere. Seguros estamos en ti y nada más que en ti, porque no se duerme el que nos guarda. Y si te tenemos a ti, Señor, reposando, haciendo morada en nosotros, si buscamos esa quietud esencial para que tú estés en nosotros y desde ahí vivimos y hacemos lo que nos corresponde, pequeñas cositas, lo inmediato, si no intentamos las grandes causas, sino las causas inmediatas, lo que podemos hacer, si no nos escudamos, si no camuflamos nuestra pereza y nuestro egoísmo de religiosidad, de causas, de campañas, sino que hacemos lo que corresponde, con esa quietud esencial, sabemos que vamos a lograr la salvación de nuestro mundo. Y nos salvaremos en ti, porque esa es la salvación verdadera. Conocerte a ti y expresarte a ti en el diario vivir. Gracias por esa relación maravillosa. Gracias por entrar en relación con nosotros. Nos relacionamos contigo hoy desde esa verdad para salvar el mundo, Señor. Que así sea sobre nosotros y sobre toda realidad que nos rodea. Beshem Yeshua. Amén. Y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por su Torah, por su palabra. Benditos de Dios sean ustedes. Gracias por estar, por compartir, por estar con nosotros. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Shavua Tov.